Hola, buenas tardes a todos, un jueves más en Cuéntamelo con un café. En breve tendremos a nuestro invitado de hoy, una joven promesa del cine de terror. Os vamos a saludar, al menos yo os voy a saludar ya. Hola, ¿qué tal estamos todos? Bienvenidos. Hola Héctor. Hoy hola Santiago. Vamos a tener un encuentro un poco, hola Sebastiano, un poco breve porque nuestro invitado ha hecho un gran esfuerzo interrumpiendo un trabajo muy importante que tiene para estar aquí con nosotros, con lo cual seguramente solo va a ser una entrevista de media horita. Si queréis, lo que sí podemos hacer, hola Juan Ros, lo que sí podemos hacer es cuando acabemos la entrevista, yo me vuelvo a conectar y si me queréis hacer preguntas, pues yo encantadísima de la vida de estar media hora con todos vosotros. Así que a ver si hola Paul, a ver si nuestro invitado se conecta y hablamos con él y le conocemos un poquito. Yo la verdad le conozco un poco bastante porque no solamente he coincidido con él en cursos que ha impartido, sino también le he echado un cable en algún proyecto, con lo cual a mí me enorgullece poder entrevistarle y para mí es un placer y un honor poder entrevistar a este personaje, porque la verdad es que personaje, no sé, yo tendría tantísimos nombres porque es una persona que no para quieto y siempre está ahí trabajando e invirtiendo realmente todo su tiempo en lo que es esta industria cinematográfica que es su pasión. A ver si se conecta. Qué nervios. Yo espero que todos estéis aprovechando, reanudando vuestros proyectos en esta nueva normalidad. Y la verdad es que deseo que todos os podáis poner en marcha a trabajar, los que dirigís y los que trabajáis en aquellos proyectos, colaboráis, formáis parte, pues que así sea, cuanto antes y así pues la rueda empieza a funcionar de nuevo y lo que es bueno para uno pues es bueno para otro también. Tengo aquí al invitado, a ver si me pide paso y aceptamos y ya podemos ponernos a hablar por los codos. Voy a tener que hablar muy rápido porque ha habido un pequeño cambio en último momento, pero bueno, a mí se me da bastante bien eso de hablar rápido. Y a ver, a ver. Le dijo un ciego al otro. Un chiste muy malo, pero bueno, es que ya no sé ya qué más decir. Parece raro en mí, ¿no? A mí que me gusta hablar y hablo por los cuatro codos. Bueno, 4 no, tengo 2, pero me gusta mucho hablar. Pero ahora mira, fíjate, no sé qué decir, así que para decir tonterías mejor estar callados. Para los que os habéis conectado desde hace nada, nuestro invitado de hoy ha tenido que hacer, que ya lo tengo por aquí. Ya está, casi. Ahí empezamos ya. Justi. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo Muy buenas. estamos? ¡Qué Muy de bien, ¿tú qué tiempo sin tal? verte! ¿Y tanto? Mucho tiempo, ¿eh? Mucho tiempo, Hará, sí, sí. yo qué sé, 4 años que no nos vemos. Pues por ahí más o menos. Pues sí, ahí vamos, ahí vamos. Bueno, no sé, yo estaba explicando que para mí es un placer, un orgullo, tantísimas cosas, el poder entrevistarte, el poder ser yo la que hace las preguntas y no ser tu alumna. Y me encanta el tener esta oportunidad de no solamente que nos hables un poquito más de
de la trayectoria que has llevado hasta ahora, sino el poder promocionar tu primer largometraje. Para mí es un orgullo total. Así que, ¿cómo? Vamos, he explicado de que has tenido que hacer un hueco en un trabajo muy importante que tienes entre manos para poder estar con nosotros. Va a ser una media horita muy, muy, muy intensa. Yo voy a hablar muy, 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 muy rápido. Y así intentaremos tenerlo todo ahí bien apretujado y que todo el mundo sepa quién eres, que muchos ya te conocen. Así que, Muy si me bien. permites, vamos a empezar. Vamos allá. Pues nada, como decía y como suelo decir siempre, a mí me gusta hacer las presentaciones como todos mis invitados se merecen, a bombo y platillo y a lo grande. Buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo a Cuéntamelo con Café. Nuestro invitado de hoy lleva el arte del relato en los genes, pues su padre es el conocido novelista y ensayista Ángel Gómez Rivero. Es una de las jóvenes promesas dentro del género fantástico, con referentes como Paul Naschy y Chico Ibáñez Serrador. Escribió y dirigió su primer cortometraje con solo 12 años. En vez de estar jugando por ahí, él estaba ahí con las camaritas. Titulado en dirección cinematográfica y guión por el Centro de Estudios Ciudad de la Luz y en realización audiovisual y espectáculos en CESUR Formación, a sus 31 años ha dirigido más de 50 proyectos, entre los que se encuentran cortometrajes, videoclips, reportajes, largometrajes documentales y spots publicitarios. Nuestro invitado, además de director de cine, es guionista, director de actores, consultor de guión y docente cinematográfico. Como no tiene bastante, este algecireño de nacimiento y corazón se trasladó a Madrid, donde cofundó su propia escuela de cine, Estudio V. Trabaja como profesor de cinematografía para la Universidad de Cádiz, además de impartir cursos y asignaturas de dirección, guión y dirección de actores para distintas escuelas y universidades repartidas por el país, siendo más de 100 los cursos impartidos en los últimos años. Bien, este hombre que tenemos aquí delante ha dirigido más de 50 proyectos por los que posee más de 60 premios internacionales y 300 nominaciones. Es conocido por trabajos como The Silent Weeping, Cariño, Behind y La muerte lo seguía, Pertenecemos a la muerte, La última víctima, Sed de luz, Lágrimas de papel y Perdón. Ángel Gómez Hernández, bienvenido. Bien hallado. A ver, tuviste bastante suerte, ya que, como dije en la presentación, tú has mamado la industria del arte en casa desde que eras chiquitito, con tu padre. Y aparte que tu padre es muy fan también del cine de terror y de la novela de terror. ¿Cómo fue crecer con un novelista y un enamorado del cine de terror como tu padre? Bueno, fue obviamente vivir con una inyección constante de pasión por lo que ahora mismo aborda un poco todo lo que es mi existencia a un nivel pues fascinante, ¿no? Es decir, desde muy, muy niño, yo los primeros recuerdos que tengo ya es pues que conversaciones o charlas o escuchando conversaciones, porque obviamente los primeros usos de razón que tengo respecto a todo este vínculo con el género de terror, el cine, en la literatura, pues obviamente era muy niño, pero sí que me quedaba, recuerdo, embobado oyendo a mi padre conversar con sus amigos y todas esas charlas sobre Edgar Allan Poe, sobre Lovecraft, sobre Le Fanu, Bram Stoker, Mary Shelley, pues obviamente todo esto siempre hacía mella, ¿no? en ese niño y por supuesto con toda esa influencia también cinematográfica de cara pues, a esa afición que, como tú has dicho, marca pues básicamente a mi padre en todo su ser, ¿no? Porque, bueno, es una persona que ama el cine y ama la literatura del género de terror, más concretamente, y como decías tú, pues eso obviamente era imposible de ignorar para los ojos de un niño. Claro. Muchos cineastas en algún momento de sus inicios empiezan como actores en sus propios cortos o de algún amigo, un colega, compañero. Tú lo fuiste en Y la muerte lo seguía y Lágrimas de papel. Cuando después de eso tuviste claro que no, lo tuyo era detrás en vez de delante. Sí, bueno, yo mucho antes, quiero decir, al final esos cortos son ya, podríamos considerarlo de un corte profesional, ¿no? Es decir, pero yo ya venía de mucho antes haber tomado la decisión de que yo era detrás de las cámaras y en la planificación de la escena donde yo deseaba moverme.
Pero es verdad que durante un periodo lo tuve bastante confuso esta idea, es decir, fue algo que no surgió de repente. Yo primero desarrollo una pasión por la creación cinematográfica, en la que no termino de definir si lo que quiero es ser director, es ser guionista, es ser actor, es ser cámara, y empiezo haciendo un poco de todo, inclusive actor. Empiezo ya a hacer unos pinitos como intérprete. Rápidamente me doy cuenta de que no se me da nada bien y de que realmente no es lo mío. Así que me empiezo a decantar por la dirección. En realidad no fue ese el motivo. El motivo fue que empecé a ahondar un poco más en conocimiento, empecé a desglosar y a desgranar y a disfrutar sobre todo del cine desde una manera, una perspectiva mucho más profunda de la que venía haciéndolo como un mero aficionado. Te hablo con eso, ¿no? Con 11, 12, 13 años. De repente descubro la figura del director como tal, que ni siquiera conocía que existía. Es decir, conocía que existía como, bueno, como el que conoce que existe un director de orquesta, pero no se ha parado a pensar que ese señor hace algo más que mover la batuta, ¿no? Entonces, empiezo a descubrir realmente qué es lo que hay detrás de esa figura del director cinematográfico y pues de repente esa fascinación me domina, me obsesiona, empiezo a sentir que desde ahí es desde donde yo quiero crear y plasmar y dar voz a esas necesidades creativas, que básicamente todo responde a eso, a una necesidad creativa que todos sentimos pues a esa edad, pintamos, cantamos, dirigimos cortos. Y es ahí cuando yo ya me decanto, ¿no? Por decir, vale, esto es lo que quiero hacer, o sea, quiero dirigir, quiero dirigir cortometrajes, quiero dirigir ficción y me retiro delante de las cámaras. Comentas lo de Lágrimas de papel y lo de La muerte Osía, porque es verdad que ahí hago como un cameo y demás, porque es una cosa que sí que me gusta, es decir, es una tontería en realidad, pero bueno, es como una especie de herencia fanática de Hitchcock o Shyamalan y todos estos, ¿no? Que solían poner Y Stan Lee, es decir, todos sí, hacen sí, un pequeño Stan Lee. exacto, ¿no? Entonces, bueno, creo que no deja de ser algo meramente anecdótico. En mi película Voces también tengo un cameo que ni mucho menos es reseñable y creo que nadie se va a dar cuenta, solo los que me conocen muy bien me van a detectar rápido, pero bueno, me hace gracia. A ver, esto lo he vivido yo también contigo. ¿Qué significa para ti Algeciras Fantástica? Para mí significa algo muy especial a muchos niveles. Es decir, no solo porque es uno de los reclamos culturales de mi ciudad más poderosos y creo que Algeciras merece ese reclamo, merece de repente ese posicionamiento a nivel nacional y en muchos casos también internacional desde el festival con unas connotaciones detrás tan positivas como es de repente un festival de cine, perdón, si no me regañan, festival de las artes en general, porque ya sabemos que no solo es un festival de cine, es un festival de cine, de literatura, de fotografía, de ilustración, etcétera. Entonces, bueno, de repente que en mi ciudad haya algo así, que bueno, pues la coloque en el panorama desde, como digo, unas razones y unos motivos tan loables, me parece algo fascinante. Y ahora sí encima el abanderado de este festival, pues es mi señor padre, pues entonces ya ahí la conexión emocional con el evento es rotunda y absoluta porque básicamente yo vine a hacer ese festival. Fue en el año 2003, si no recuerdo mal, a lo mejor he bailado en un año, pero era muy niño, pero vamos, juraría que fue en el 2003 precisamente porque uno de mis primeros cortometrajes, o mi primer cortometraje, podríamos decir, de un corte semiprofesional, no me atrevería jamás a llamarlo profesional, pero sí puedo decir semiprofesional porque ya pasé de contar con amigos y compañeros de clase con una cámara Super 8 así de aquella manera, a tener un operador de cámara de la tele de allí de Algeciras, a tener actores del aula de teatro, es decir, ya podríamos considerarlo que en cierta medida, aunque era presupuesto cero, pero ya avalaba detrás el proyecto gente que se dedicaba a esto. Ese cortometraje se proyectó en esa gala inaugural de ese primer Algeciras Fantástica y bueno, pues obviamente figúrate, esa, cuando piso ese festival yo soy enormemente feliz, además siempre, no ha habido un año que haya fallado desde entonces, es decir, siempre ya pueda estar haciendo lo que sea, ocupado como este año, por ejemplo, y voy a escaparme y voy a bajar a mi tierra, porque bueno, siempre es un bonito refugio. Claro que sí, aparte, no sé, bueno, yo ya no, porque yo ya me he mudado de Algeciras a Castellón, pero no era lo mismo un Algeciras fantástico, no solo, bueno, tu padre está porque está, pero no era lo mismo una Algeciras fantástica sin verte por ahí, dando vueltas. Bueno, a ver, a mí ya te digo que me gusta ir por allí, me gusta encontrarme con la gente de la ciudad, siempre te reciben con muchísimo cariño, por supuesto con la familia, con las entidades organizadoras, ¿no? Que a los que tanto les agradezco que estén respaldándolo, siempre es una alegría también ese encuentro, así que es no sé, a mí me parece siempre una semana muy bonita
Yo soy muy de Sitges, yo soy muy de grandes festivales, pues el Nocturna aquí en Madrid, me he pateado todos los festivales habidos y por haber, y a mí en lo personal, que no me quiten Algeciras Fantástica, que me quiten cualquiera de los demás, pero esta semana en Algeciras, durante ese festival, que no me la quiten. Pues sí. En el 2017 creo que te marcó un antes y un después en tu carrera. Tu corto Behind obtuvo 150 nominaciones internacionales, 43 premios y la preselección para los Goyas. Ese mismo año, 2017, firmas con la productora de Los Ángeles, con una productora de Los Ángeles para adaptar al largometraje Behind, ni más ni menos que con Sam Raimi, director, productor y guionista norteamericano, creador de la trilogía de Spider-Man, entre otros. Para mí fue un verdadero honor el poder haber aportado mi granito de arena como traductora de los subtítulos en inglés de este proyecto. Así que yo pues me pongo los besos y los galones para mí también, porque a eso también. Pero es un orgullo, la verdad, es un orgullo que Behind haya llegado tan lejos. Yo qué sé, ¿por dónde empezamos? Porque a mí es que Behind, hablar de Behind a mí me llena por todos los lados. Entonces yo hablaría todo el ¿Qué día. te pasa? Ah, sí. Bueno, pues efectivamente, bueno, como has dicho, hice el cortometraje, como siempre digo, con la mera pretensión de que con la que abordo cada cortometraje, aprender, mejorar, errar y crecer. Y de repente te das cuenta de que este cortometraje pasa de ser ese propósito inicial de un ensayo en tu proceso de formación y evolución, como yo garantizo, me planteo cada cortometraje. Es decir, nunca me he planteado ningún cortometraje con el fin de hacer ningún número de premios, porque creo que es absurdo. Cuanto más lo pienses desde la génesis, creo que menos lo vas a conseguir. Cuanto más formulado esté el cortometraje, intentando pensar en qué es lo que le puede gustar a los miembros de un jurado hipotético en cualquier ciudad hipotética, creo que vas a errar y al final no vas a conseguir gustarles a ellos, no vas a conseguir gustarte a ti mismo, y creo que ahí entonces te has metido en un gran problema. Entonces yo hago los cortometrajes, o hacía y hago en general, claro, los cortometrajes porque para que me gusten a mí, para disfrutarlo, para ahondar y adentrarme en aquellos escenarios donde me quiero probar. He hecho cortometrajes de acción, he hecho cortometrajes completos en plano secuencia, he hecho cortometrajes del oeste, ¿no? Es decir, cosas que yo quería pegarme un disfrute como cineasta. Es decir, aquí, sin el riesgo económico, bueno, sí, un riesgo económico, pero estamos hablando de un riesgo económico controlado dentro de lo que cabe. Quiero probar esto. Hago este cortometraje Behind y de repente, pues, todo salta por los aires, me empiezan a llegar llamadas de Estados Unidos, me empiezan a llegar contratos, me empiezan a llegar cesiones de derechos para adaptaciones a largometrajes, peleas de agencias y de productoras por hacerse con el proyecto, y yo en un momento dado me paro y digo, no entiendo lo que está pasando ahora mismo, no, o sea, esto me sobrepasa por completo, y pues figúrate, pues de repente eso como siempre digo, me cambia la vida, porque es una realidad directa e ineludible que Voces, este proyecto que estrenamos ahora en cines, aunque nada tiene que ver con Behind, sí tiene que ver con la onda expansiva que generó todo lo que pasó con Behind y todo lo que está pasando con Behind y todos estos contactos y desarrollo de proyectos en Estados Unidos para la industria americana. De repente todo eso hace que Netflix, Televisión Española, los productores que avalan el proyecto de Voces, pues oigan hablar de mí, se me coloque un poco en el panorama y por lo tanto se lleve a cabo esta producción de Voces que estrenamos en julio, ahora a finales de julio. Sí, sí, no, es que es así, es el efecto dominó, es decir, cuando una cosa va por un lado, todo es que cae ya por su propio peso. Macarena Gómez es tu musa desde hace muchísimos años. ¿Hay algún actor o actriz nacional o internacional que te haya producido el mismo efecto inspirador y que hayas o no trabajado aún con esta persona? Bueno, a ver, hay millones de actores y actrices con los que me gustaría trabajar. Es verdad que yo no soy una persona especialmente mitómana. No soy una persona que realmente pues, me obsesione la idea de... Creo que depende un poco también incluso del personaje, o sea, creo no, o sea, sé que en mi caso depende mucho del personaje, de repente tengo un personaje y ahí ya empiezo a trazar conexiones hipotéticas con posibles actores y ahí es donde ya empieza a venir un poco la obsesión en el buen sentido de la palabra, de tiene que ser esta persona sí o sí, o de verdad es que visualizo cada gesto, cada matiz en esta persona. Pero así de manera genérica es verdad que nunca me he sentido así como atraído de una especial manera por alguien de decir,
tengo que terminar mi carrera dentro de muchísimos años habiendo trabajado con esta persona. Es verdad que he tenido mucha suerte con los actores con los que he trabajado siempre, Macarena, por supuesto, Rodolfo recientemente, Paul Nashi, es decir, actores de los cuales me lleno absolutamente de orgullo de poder decir que he trabajado con ellos, Nacho Guerrero, es que es un sinfín, de verdad, que todos han sido una experiencia fascinante. Y no te sabría decir, ¿eh? No te sabría decir. Probablemente, mira, te voy a decir uno, pero por simpatía que le tengo, de esta simpatía un poco irracional que a veces le tenemos a según qué iconos, que tú dices, pero si no lo conoces y probablemente no lo conozcas nunca, no has cruzado palabra con él, ¿por qué te cae bien esta persona? Es una persona que me cae especialmente bien dentro del Star System americano y que siempre digo, joder, me molaría encontrarme con él en un proyecto, y es Jeff Goldblum, el actor americano. Sí. No sé por qué, de estas conexiones, como digo, irracionales e ilógicas que generamos de repente en incluso connotaciones de simpatía hacia alguien, pues la verdad que creo que me molaría trabajar con él. Yo sé, creo saber cómo te sientes, porque yo lo descubrí en La Mosca y entonces yo me enamoré de ese hombre. Sí, a mí me parece que tiene algo, ¿no? Es decir, tiene algo ahí carismático que le aporta siempre a los personajes. Además, luego lo ves, esto que te digo, ¿no? Que lo ves fuera de las entrevistas y hay algo ahí que te hace ver, joder, este tío es majo. Es decir, ese carisma no se finge y creo que me molaría bastante, la verdad, trabajar con él. Una pregunta, ¿tú cuando escribes con un actor en mente ya? Pues no, es que no lo... como te he dicho antes, decir, me suele pasar que involuntariamente ya se te va a alguien y ya empieza ahí un poco esa maquinaria que se vuelve en muchos casos de necesidad, pero intento no agarrarme a eso, porque en la mayoría de los casos te vas a ver frustrado al final, porque existen multitud de posibilidades que te llevan a que al final esa persona no sea quien encarne ese personaje que tú tienes en mente, ¿no? Y ya entonces todo lo que no sea esa persona puede ser frustrante en cierta medida hasta que consigues adaptarte de nuevo a los parámetros que te aportan ese nuevo actor, esa nueva actriz que al final es quien va a pues, llevar a cabo este personaje. Entonces intento no obsesionarme mucho con eso, porque creo que al final depende tanto, es decir, el guión te aporta un proceso o te aporta un estadio de creación del personaje que muchas veces creemos ya casi que por definido y por definitivo. Pero claro, luego te das cuenta de que el actor que habías pensado alto es bajo y que habías pensado rubio es moreno y cosas así, y te das cuenta de que ese actor que a lo mejor en principio pensabas que no encajaba porque te basabas fundamentalmente en un perfil físico nada más, te das cuenta de que a otros niveles no tan evidentes a un primer vistazo, te está aportando mucho más al personaje y te está dando mucho más ese personaje de lo que pudieras llegar a sospechar, porque inicialmente ese personaje solo era negro sobre blanco impreso en un folio. Entonces, claro, ahí es cuando te das cuenta y te dices, vale, a lo mejor no eras originalmente el perfil que yo buscaba de personaje, pero me has demostrado que emocional y psicológicamente eres rotundamente ese personaje. Y por mucho que a lo mejor no fuera el perfil inicial, te acercas muchísimo más a ello. Y eso me ha pasado tantas veces que he aprendido la lección de no me quiero obsesionar con pensar que tiene que ser esta persona porque me da ese físico, porque me da ese perfil. Eso es verdad porque yo lo he vivido como actriz, de hacer casting para un papel de médico y al final cogerme como la presidenta del jurado en El Corredor de la Muerte, que no tiene nada que ver, perfil de médico al presidente del jurado. Pero sin embargo, lo que dices tú, inicialmente piensas una cosa y luego cambias y dices, no, es que a esta persona le va mejor este papel. Y es verdad. Es así, pero en todo, quiero decir, es que en la dirección cinematográfica tienes que tener una cintura alucinante, es decir, tienes que tener agilidad y flexibilidad en todos los sentidos porque es real que como vayas con una actitud rocosa, y muchas veces hay muchos directores, directoras que creen que la actitud rocosa es como la actitud abanderada de los buenos directores, y no estoy en absoluto de acuerdo con eso. Es decir, creo que al final cuanto más rocoso seas, más frustrante va a ser tu proceso, porque un rodaje, una preproducción, es un proceso tan vivo, tan cambiante, lo que de repente hoy tienes seguro, mañana puede cambiar. Tenías a tal actor protagonista y mañana es que se te ha caído. Y ya puedes tener toda la actitud rocosa y todo, ¿no? Todas las ideas de férreas en tu cabeza de que tenía que ser esa persona que si al final no puede, no puede. Y todo se vuelve entonces un tanto amargo. Y yo es una cosa que me he ido dando cuenta a base de golpes, que es como te das cuenta. Es decir, de frustraciones, de enfados, de malestares por ver que lo que tú querías era una cosa y las circunstancias te han obligado a que sean otras. Y al final, ¿qué es lo que has hecho? No has tenido la idea inicial, o porque básicamente, como he dicho, se te ha caído, pero es que la idea secundaria podía haber sido igualmente buena o incluso mejor. Pero como estabas agarrado a la primera idea,
al final lo que has hecho es malograr la segunda y no darle el valor que tenía para poder realmente incluso sacarle todo el brillo. Entonces es una cosa que yo, proceso a proceso, corto a corto, me he ido dando cuenta y bendito aprendizaje. Es decir, a mí en el rodaje en este largometraje, pues me ha dado un oxígeno que eso es impagable, porque te vas dando cuenta que al final, pues todos los problemas que uno se puede llegar a encontrar en un cortometraje, problemas lógicos y que nacen de la naturaleza de una producción, es decir, no hablo problemas impensables en una producción, sino son problemas lógicos en cualquier set, en un largometraje se multiplican exponencialmente en función a la amplitud del proyecto en comparación a un corto. Entonces, claro, te das cuenta de que todo ese entrenamiento le das, mira, yo una cosa que lo hablo mucho con amigos cortometrajistas, es alucinante el valor que le llegas a dar al cortometraje cuando haces un largometraje. O sea, es espectacular lo que realmente llegas a valorar todo lo que supone para un cineasta en formación haber hecho cortometrajes antes. Y ahí siempre se le da valor, ¿no? Es decir, yo siempre he valorado el cortometraje, pero lo he valorado en realidad desde una perspectiva de que era lo único a lo que yo podía agarrarme creativamente. Es decir, era una valoración desde la necesidad absoluta. Pero cuando te das cuenta de que abandonas ese lugar para irte a un lugar aparentemente más privilegiado dentro de donde quieres estar, te das cuenta de que no pierde el valor ese sitio donde estabas. Es decir, no lo miras con paternalismo por encima del hombro. Todo lo contrario, lo miras con una enorme gratitud, de decir, ostras, qué bien me has venido durante todo este tiempo, porque ahora es donde estoy realmente poniendo en juego todo lo aprendido en ese entrenamiento, que al final para mí es lo que es el cortometraje. Claro. Con tu primer largo, ¿consideras que has aprendido igual o más que con tus cortos? He aprendido más que con mis cortos, pero de una manera más intensa y directa. Es decir, esto lo he comentado alguna vez, es decir, al final es muy curioso esto, ¿no? Cuando te haces un corto, ruedas 3 días, ruedas 4 días a lo sumo. Yo venía de rodar, lo máximo que yo había rodado de seguido eran 4 días, o sea, figúrate. Básicamente, cuando te empezabas a acostumbrar al set, cuando te empezabas a acostumbrar al aroma del rodaje, cuando te empezabas a acostumbrar al equipo, ¿qué es lo que ocurría? Que gritabas corten y alguien decía, señores, fin de rodaje, gracias por venir. Y era como, wow, ahora que ya iba a empezar. ¿No? Es decir, ahora que ya estaba calentando, ahora ya que ya estaba aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Porque las cosas nuevas las aprendes también de poner en perspectiva día a día. En un largometraje, de repente yo me di cuenta que en este primer largometraje, con 6 semanas de rodaje, te das cuenta, 1 mes y medio, te das cuenta de que al final has rodado de manera intensa y directa y continuada muchos más días de los que has rodado en toda tu vida, sumando todos los cortometrajes profesionales que has hecho. Entonces, claro, no solo se suma todo el aprendizaje de todas esas pequeñas piezas que has ido experimentando durante años y años de manera fragmentada e interrumpida, sino que es que además de ser más días, es lo que te digo, lo haces de manera continuada. Entonces, la segunda semana te pone en perspectiva la primera. Y la tercera semana te pone en perspectiva la primera y la segunda. Y la cuarta semana puedes hacer bien lo que a lo mejor la segunda no hiciste. Y puedes ver que puedes encararlo de otra manera. Y puedes ver que eso que la tercera semana te costó tanto, puedes encararlo desde otra perspectiva. Y ojo, y es más fácil. Por lo tanto, la quinta y la sexta ya aplicas ese aprendizaje. Cosa que, como te digo, en el cortometraje, terminas de rodar y dices, ay, igual esto debía haberlo hecho de esta manera. No lo sé, tendré que esperar 1 año y medio a probarlo. No, es decir, tendré que esperar a que pueda volver a rodar un corto, a probar esto que he llegado a la conclusión después de 3 días de rodaje. Entonces es muy bonito, ya te digo, yo valoro muchísimo más ahora el mundo del cortometraje de lo que ya lo valoraba antes, que era bastante. Habiendo grabado tu primer largometraje y volviendo atrás a Behind y al próximo rodaje del largometraje de Behind, ¿tú vas a poder co-dirigir o algo en el largo de Behind? No, codirigir, no, dirigir a secas. Dirigir. No, Sí. es que tampoco hay mucha información al respecto, entonces por eso te estoy preguntando. No, dirigir. ¿Vas a dirigirlo? Sí, perfecto. sí. ¿Y para cuándo estará este proyecto? Listo. Bueno, esto es que los tiempos varían mucho. Quiero decir, yo, por Claro. ejemplo, de voces me he ido enterando de los tiempos casi que sobre la marcha, ¿no? De repente te llamaba y decía, oye, que tenemos fecha de rodaje en 2 meses, oye, que al final la fecha de este nos adelanta. Entonces, bueno, todo está previsto para finales de año. Es verdad que esta circunstancia actual pues hace que todo se mantenga un poco ahí en misterio. Yo, como siempre he dicho, estoy muy tranquilo. Yo hablo todos los días. De hecho, precisamente vengo de hablar con ellos y ahora voy de nuevo a hablar con ellos, con los productores de Behind, mi película allí en Los Ángeles. Constantemente todos los días estamos trabajando con mucha comunicación y mucha paciencia, en el sentido de que el proyecto está ahí, el proyecto está firmado, el proyecto está cerrado, y eso te aporta una tranquilidad en estas circunstancias, ¿no? Un tanto extrañas en las que todos estamos viviendo. Y bueno, como te digo, la comunicación es constante, el deseo y las ganas por parte de todos
son incluso mayores que antes, así que nada, está previsto para finales de año. No se ha movido por ahora nada, no se ha trasladado nada a ninguna otra fecha, así que bueno, vamos a ir viendo. ¿Pero se rodará en España o en Estados Unidos? No, en Estados Unidos. En Estados Unidos. Sí, sí. Y en inglés, supongo. En inglés, efectivamente. Pues ala, que todo el mundo vaya aprendiendo inglés y así pues lo dicho. Yo hablo inglés, lo sabes, ¿no? Lo sé perfectamente. A ver, ya que estoy, hago un poco de pitching para mí misma, ¿no? A ver, ya que te tengo. Hombre. A ver, cariño, yo sé que a ti te encanta el terror. Para ti es lo más. ¿Algún otro género que no sea terror que te guste? Sí, o sea, todos. O sea, todos. O sea, a mí me gustan todos los géneros. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo de repente pues descubro el género de terror y encuentro ahí unos elementos que realmente me empiezan a fascinar desde muy niño. Es decir, es verdad que al final el género de terror es un género que cuando eres niño y te entra muy bien. Es decir, porque Claro. es muy disfrutable, es muy entretenido en según qué casos, aunque también hay obras muy profundas y muy psicológicas que también, por supuesto. Pero de repente yo de niño desarrollo todo ese interés en torno al terror, que lo podía haber desarrollado en torno a la ciencia ficción, que también, aunque me llegó más tarde, pero es como ese fanatismo primigenio que desarrollé, hace que tenga algo muy especial para mí y hace que sea un género considerado absolutamente mayor por mi parte, ¿no? A diferencia de lo que muchos otros creen. Creo que el género de terror es un género tremendamente versátil que puede bailar y combinarse con cualquier otro género y eso le da un potencial espectacular a la hora de provocar y generar sensaciones en el público, que es de lo que se trata cualquier película. Entonces, bueno, creo que el género al final combinado con comedia, combinado con drama, combinado con suspense, combinado con western, combinado con futurista, con cine de ciencia ficción, o combinado directamente con las propias raíces del género sin tener que vestirse de nada más, a mí son siempre obras que me fascinan como espectador. Y ahora te digo como director, es decir, lo que me ocurre como director es que es en el género donde me encuentro más yo que ningún otro, es decir, donde me encuentro más cómodo, donde considero que a la hora de colocar una cámara para plantar un encuadre es donde realmente tengo un cierto olfato para que al final esa obra trascienda la pantalla y pueda llegar al público, a la hora de escribir también, es decir, bueno, pues básicamente como espectador encuentro que lo disfruto profundamente y como cineasta encuentro que lo disfruto profundamente y que a su vez me topo con una serie de técnicas que me son bastante intuitivas desde muy niño. Yo creo que viene todo parte un poco de la rama de espectador, ¿no? Es decir, al final, cuanto más cine ves, mejor cineasta eres, ¿no? Pues un poco parte de ahí. Al final, cuando te pones a enumerar la cantidad de títulos de género de terror que has visto a lo largo de tu vida, dices, es que he tenido a los mejores maestros. Pero porque es que he tenido a Top Hooper, es que he tenido a Wes Craven, es que he tenido a Terence Fisher, es que he tenido a Murnau, es que he tenido a Hitchcock, es que he tenido a Shyamalan, es que he tenido a todos los grandes como maestros en cada una de las películas que nos han regalado a lo largo de la historia. Entonces, como cineasta lo disfruto muchísimo también. Una pregunta, ¿terror nocturno o terror diurno? Yo es que me quedé flasheada cuando vi Midsommar. Entonces, claro, yo siempre he sido de terror nocturno y de repente veo Midsommar, un terror diurno y fue espantoso. Me da igual, quiero decir, lo disfruto los dos. Quiero decir, me gusta muchísimo el terror nocturno de noche cerrada y claustrofóbica. Me gusta muchísimo ese terror diurno que no se vale del código de la oscuridad, que es un código muy recurrente en el género de terror y un buen aliado, ¿no? de los narradores. Al final, ese terror diurno es verdad que ya prescinde. Es como una película de terror que es una comparación un poco excesiva, pero que de repente prescindiera de la música. Pues, ojo, tiene un valor tremendo porque es un recurso fundamental para la construcción del horror. Entonces, películas como Midsommar, ese terror diurno, La Matanza de Texas, el otro de Robert Mulligan, pues bueno, para mí un top 10 de la historia del cine. Ya no hablo de terror o no terror, nuestra película patria como es ¿Quién puede matar a un niño? Es decir, ese terror diurno, de repente encuentro en él una serie de connotaciones que valoro profundamente. Eso es lo que te digo, porque prescinde de esos ambientes oscuros y claustrofóbicos para que todo de repente tenga un halo de visibilidad terrorífica, porque obviamente los hechos a narrar en ese tipo de cine pues son siempre muy espeluznantes. Claro. Bueno, a ver, vamos a terminar ya, porque bueno, como tú tienes tanta prisa... Sí, si quieres podemos seguir 10 minutos, que todavía no me han, estoy atento, todavía no me me han llamado la atención. Bien, entonces la antepenúltima, porque ya estábamos, lo hemos hecho muy bien.
¿con qué director te gustaría trabajar y por qué? Pero define trabajar, ¿que me produzca o que codirijamos? No, que codirijáis, porque yo creo que es mejor, para mí trabajar, por ejemplo, en directores es codirigir, es decir, no que te dirija, yo prefiero, No, que me produzca, me refiero, que también puede ser un perdón, director. prefiero que codirigir, trabajar mano a mano. Bueno, aún produciendo muchas veces, quiero decir, yo, en mi caso, pues con la enorme suerte de estar trabajando para San Raimi, te das cuenta de que es un consejero fascinante en labores de dirección y todavía no hemos arrancado el proceso de dirección y te das cuenta que dices, cuando llegue ese momento voy a tener una masterclass constante y diaria con este señor pues en las labores de producción. Pero si tuviera que codirigir, cosa que tengo que decir que no me entra especialmente bien, porque no soy muy amigo de la codirección, igual que sí soy muy amigo de la coescritura, es decir, me fascina coescribir, me fascina crear mundos de manera compartida. En la dirección creo que al final tengo una visión muy determinada y muy concreta según qué cosas y las experiencias previas no han terminado del todo fructíferas en mundo cortometraje. Pero si tuviera que elegir, venga, ya te respondo y no hay misterio ni sorpresa tampoco en mi respuesta. Por el aprendizaje que creo que me conllevaría, diría Night Shyamalan, porque como sabes tengo absoluta adoración por por este señor, por este cineasta. Y de repente poder decir, puedo elegir a quien quiera y decir, pues quiero aprender de la mano de la persona que me llevó a querer hacer cine hace pues ya 18, 19 años, pues figúrate, para mí sería un sueño tenerlo al lado y espero que esa hipotética codirección que si algún día se llevara a cabo, pues no fuera el final de una vida de admiración e idolatría a este hombre, que también Sí, ha pasado muchas veces, ¿eh? sí, sé que eres un fan, así que, Mr. Shyamalan, you have a very big fan here, and Ponte he's las a pilas, very Mr. good one Shyamalan. too. Bueno, ahora ya vamos a la guinda, y la guinda es tu primer largometraje, Voces, que se estrena en cines el 24 de julio. Sí. ¿Os ha pillado en algún momento el confinamiento o ya estaba acabado y era simplemente lo que era la postproducción? Nos ha pillado justo, fíjate, el día que nosotros terminábamos de rodar, que era el 13 de marzo, perdón, le sonará a mucha gente esa fecha porque fue justo cuando se concretó el confinamiento y el 13, el 14, vamos, ese fin de semana. Y claro, nos pilló justo para terminar y encerrarnos, básicamente. Entonces, claro, tuvimos una suerte tremenda porque, figúrate, si nos hubieran frenado el rodaje, pues ahora estaríamos arrancando a retomar. Eso haría que la película se fuera a finales de año como pronto y bueno, pues no hubiera pasado absolutamente nada. Pero ahora lo pones en perspectiva y dices, ojo, que estreno el 24 de julio, ¿no? Y te da como ese subidón, ¿no? Por el cuerpo y dices, pues me alegro de que no pasara aquello. Es decir, que como digo, no hubiera sido ninguna desgracia, pero nos hubiera retrasado mucho una inagotable fuente de alegrías, que es lo que estamos viviendo ahora con este estreno. Porque yo creo que es vuestra película es una de las pocas que se estrenan, que fue justamente el principio del COVID, del confinamiento, y creo que es una de las pocas. Sí, así que se estrene, es decir, de estreno, no reestreno y demás, es de las muy poquitas que dieron tiempo a terminarse y bueno, pues esperemos que eso sea en cierta medida favorable para la película, que yo creo que sí. Los cines tienen sus restricciones, no todos los cines están abiertos, pero de repente la gente te das cuenta de que viene de una necesidad y de una sed de cine que creo que va a beneficiar en cierta medida al visionado de la película, que es lo que todos queremos. ¿Y qué tal fue el rodaje? ¿Cómo fue la experiencia? Súper bien, muy bien, muy bien. O sea, la verdad que fue algo maravilloso. Como te digo, yo le tenía muchísimo respeto al paso al largometraje, pero te das cuenta cuando te rodeas de un equipo redondo como fue el nuestro, profesional, entregado, sacrificado, que estaban ahí a una contigo, que realmente sentías que si algo se caía, algo se malograba, no era solo una pérdida tuya, como muchas veces te puedes encontrar en la soledad del cortometraje, sino había ahí de repente una motivación pues muy, muy grande. Y es como te digo, al final es que la figura del director es una figura muy solitaria en muchos aspectos.
Y cuando te encuentras con un equipo que realmente te arropa, como lo hicieron conmigo, esa soledad se va desdibujando notablemente y eso hace pues que al final todo sea un proceso mucho más disfrutable. Y yo lo pasé literalmente pipa rodando la película, es decir, con los actores, con Rodolfo, con quien me llevo ya un amigo de ese set, Belén, Lucas, todos, Ana, Ramón, o sea, fueron todos unos profesionales intachables y unos grandes amigos en el set, que eso es algo muy importante, ¿no? Es decir, cuando trabajas también ahí codo con un aparato tan emocional como es el trabajo interpretativo, es fundamental que al final no solo haya un entendimiento profesional, sino también un cierto entendimiento personal y en este caso fue rotundo. Era realmente una alegría y un disfrute pasar ratos con ellos y con el equipo técnico exactamente igual. Al final a mí esto me pasa mucho. Yo cuando estoy un poco sobresaturado y en los rodajes me pasa, necesito como de mis momentos de espacio, de oxígeno, de irme solo y de no me hables durante un rato, por favor, que necesito ahora mismo ordenar ideas o limar frustraciones o enfados o, ¿no? o tristezas, que al final es una montaña rusa. Yo me daba cuenta de repente que era todo tan disfrutable, a pesar de que era complicado, pero se generó un clima tan positivo que esos momentos que yo solía tener, de repente eran momentos de voy a buscar al equipo de eléctricos y me voy a ir con ellos un rato a charlar, o voy a buscar a Rodolfo, me voy a su camerino y echamos unas risas. Porque te das cuenta de que al final se ha construido ahí un entorno familiar que creo que está ahí también en la película. Creo que está plasmado en las imágenes porque a mí me hicieron sentir muy cómodo, muy confiado. O sea, tuvieron fe ciega en mí y eso a mí me da alas. Quiero decir, los productores, por supuesto, los que están por encima también, que eso es fundamental. Cada vez que venían los productores, que era básicamente un día sí, otro también, todo eran buenas palabras, todo era bien hecho, muy bien esto, muy tal. Y de repente, claro, te das cuenta de que eso te da una fuerza imparable. Te da una fuerza imparable porque, bueno, porque aunque no fuera así también, sacarías la fuerza de dentro, ¿no? Y sacarías corazón y seguirías tirando, pero si encima tienes ahí el respaldo de ver que la gente está creyendo en lo que estás haciendo, le gusta lo que estás haciendo y lo que estamos haciendo todos, y encima tienes ese aplauso desde arriba, pues obviamente todo eso te empuje y te lleva con una fuerza imparable. Claro. A ver, es que no deja de ser como un retiro de convivencia y terminas de trabajar, que es de rodar, y ahora que pues sigues y sigues y hasta que no termina la película es tu nueva familia, es decir, Exacto. Todos son familia durante... Es que mira, sobre todo es que eso, te pasas un mes y medio, o sea, te pasas 6 semanas sin ver a nadie más, prácticamente. Claro. Entrando todos los días por el mismo sitio, prácticamente a la misma hora, viendo a las mismas personas y saliendo a las tantas de la noche de ver a las mismas personas durante todo el día con el mismo tipo de dinámica, ¿no? Y al final te das cuenta y dices, pero tengo la sensación, claro, muchas veces tienes la sensación de que ese mes y medio no sabes si ha pasado volando o parece que no termina. Es una sensación súper extraña, ¿no? Porque por momentos parece que todo ha pasado muy rápido porque no ha habido nada que te dé relieve, ¿entiendes? Es decir, no ha habido... Claro. De repente dejas de poner en perspectiva muchas cosas. Dices, ay, ¿qué día fue el día que yo hablé tal cosa? Cosa que de repente en cualquier día normal ubicas, pues fue el martes, porque fue el día que de repente fui al parque a dar una vuelta, ¿no? Y ya empiezas a ubicar y a contextualizar en un rodaje y dices, es que no lo sé, es que llevo 50, 40 días haciendo lo mismo todos los días con las mismas personas. O sea, que es una de las cosas más curiosas que a mí me pasó en este rodaje, ¿no? Darte cuenta de cómo se desdibuja un poco tu rutina, porque es que no hay más que repetición y repetición y repetición. Pero luego, a su vez, dentro de ese microcosmos que se crea, que te aleja del mundo real, se genera, obviamente, algo fascinante día a día, novedoso, que de rutina no tiene nada, que es básicamente cada día un nuevo reto y una nueva aventura. Por eso digo que es como muy paradójico y muy contradictorio, ¿no? Porque parece que no avanzas, pero a su vez avanzas mucho. Acabas de terminar una película que para mí ya es una hazaña absoluta, ¿no? Es decir, que es una cosa complicadísima y muy dura, pero a su vez parece que en tu vida no has hecho nada durante 2 semanas, casi 2 meses se ha parado el tiempo. Es un poco extraño para quien no lo ha vivido desde dentro porque claro, incluso a mí me cuesta a veces intentar descifrar esas sensaciones. Pues imagínate el reto que hubiese sido para ti formar parte de uno de los rodajes de Juego de Tronos. Claro, no, pues imagínate, ¿no? El Señor de los Anillos, de repente años y años rodando. O sea, de repente tienes que darte cuenta de que miras un momento a la cámara y cuando vuelves a mirar tus hijos han crecido y ya tienen 18. Que es verdad, sí, porque yo vi un documental y hablaban los especialistas en FX y decían que le traían a los niños
porque iban Sí, sí. creciendo y ellos se dedicaban a eso y si no sonreían no veían a los niños. Es que es así, es que es real, es decir, es que de repente, por eso es muy cierto, que al final es muy sacrificado este mundo de cara incluso a nuestros seres queridos, porque es así, es decir, es que de repente te metes en una burbuja y parece que te vas a viajar por el espacio y ya volveré de esta travesía, ¿no? De esta aventura y de esta odisea. Pero bueno, pero es lo que nos mantiene vivos, lo que nos ilusiona y lo que nos gusta y los que nos quieren, pues nos respetan. Además, yo tuve a todos mis allegados y seres queridos allí en el rodaje de visita, así que fue muy bonito también el acercamiento de todos ellos, así que muy bien. Bueno, hemos hablado de que a finales de año, si todo va bien, empezaréis con el rodaje del largo de Behind. Entre tanto, ¿tienes algún corto? ¿Tienes algún proyecto más? Tengo varias cosas más, estoy muy contento, tengo cerrado ya pues, una película para el año que viene, ya firmada con fecha, tengo otros 2 proyectos a punto ya de ubicar, de poner fecha, también de proyecto de gran envergadura, bueno, para allí, para Los Ángeles, y cosas que me encantaría ahora mismo charlarlas contigo, pero entonces me meto en un problema. Ya. Bueno, te he dicho ya que yo estoy disponible, ¿no? Tú lo sabes. Yo lo sé de sobra y además sé de tu talento, sé de todo, tu entrega. Gracias, cariño. Pues estamos llegando al final. La verdad, estoy súper contenta que hemos podido hacer todas las preguntas, llegar a todo. Sí que es cierto que habrá gente que querrá hacerte preguntas y no He vamos visto a que me hacía poder... alguna por aquí, no sé si quieres responder alguna rápido, Sí, la que tú digas. pues la que, a ver... Ya te digo, estoy aquí controlando y no me han llamado todavía, o sea que... Vale, pues a ver si la veo, porque por ahora aquí no me sale ninguna en directo. Tará. Bueno, Iván Guijo dice que él está haciendo una peli de terror ahora, que a ver si te gusta. Muy bien. Israelito dice que el terror es lo máximo. Obviamente si te gusta es lo máximo, si no te gusta pues es un poco complicado. Saludar, pues nada, saludamos a todos, que antes no hemos podido saludar a todo el mundo. De todas maneras, después el vídeo está, lo cuelgo en mi IGTV y también en el canal YouTube. Ahí podréis hacerle las preguntas a Ángel y Ángel luego pues también os podrá contestar las preguntas. Ahí hay muchos besitos y abrazos y corazoncitos. Estoy intentando a ver si encuentro alguna porque no veo. Si queréis hacer alguna pregunta, aprovechar ahora porque si no, luego os quedáis sin y os he avisado. Tenéis aquí a Ángel, que no es fácil pillarlo, os lo digo yo, que yo lo conozco personalmente y no es fácil pillarlo, así que pues no he visto ninguna. Así que, ¿tenéis alguna pregunta para Ángel? Si no tenéis ninguna pregunta, pues a ver, Ángel, ¿de qué quieres hablar? Bueno, quiero darle las gracias a Aitor, ¿sabes? Que es mi alumno de Estudio V, que es un tío majísimo y un encanto de chaval, así que muchas gracias. No comparto tu opinión, Aitor, pero bueno, te la agradezco. Bueno, mi prima Miriam te desea muchísima suerte y muchos éxitos. Pues como todo el mundo, Ángel, soy de Argentina, te mando MD. Estefanía Andrade, que ella es MUA, que es de Algeciras y vive ahora en Valencia. Pues eso, le hace una alegría muy grande que llevemos el nombre de Algeciras por ahí. Bueno, yo este año me pierdo Algeciras Fantástica, porque claro, estando aquí pues ya un poco complicado bajar. A ver, creo que alguien ha hecho una pregunta. Sí, Joana Austero dice, ¿qué se siente cuando acabas de rodar con todo el esfuerzo y cariño que se emplea? ¿Qué se siente? Pues figúrate. O sea, yo tenía muchas ganas de llorar cuando terminamos. O sea, de verdad, pero en mi caso personal fue porque se amontonaron tantas cosas. La tensión, fue la presión lo que Fue la presión, fueron los nervios, fue lo bonito, lo emotivo, fue de repente el miedo y la incertidumbre, porque es que a nosotros nos pasó una cosa muy curiosa, y es que todos sabemos lo que fue
ese desconcierto que generaba todo lo que fue pre-COVID o pre-estallido del COVID Claro. a ese mundo, ¿no? de miedo generalizado. Mm. Y esa sensación tan incierta de que venía algo muy grande, pero no sabíamos lo que era, que venían cambios, pero no sabíamos cuáles eran, que venían cierres y restricciones que nos decían, pero no entendíamos de qué estaban hablando exactamente. Si eso era un tanto desconcertante e inquietante desde la normalidad de tu día a día, metidos en un rodaje era una auténtica pesadilla. O sea, metidos en un rodaje, como te digo, la misma semana que de repente decretan el cierre, en el que tú entras por la mañana y tienes que soltar el móvil y lo puedes mirar a ratos hasta las 12 o 1 de la madrugada que termines y no sabes ni siquiera, a mí te hablo personalmente, no sabes ni siquiera lo que te vas a encontrar cuando lo abras a las 12 de la noche y leas las noticias. Porque de repente parece que el mundo se está volviendo loco y que todo está cambiando y que tú no te puedes enterar porque estás rodando. Además, nos tocó rodando en un lugar muy complicado donde apenas había cobertura, donde estamos todos encerrados en un espacio muy pequeño, unas condiciones un tanto incómodas. De repente se aglutinaron ahí una serie de sensaciones muy, muy inquietantes y muy bonitas a la vez. Entonces, claro, fue un estallido también decir, he terminado, no me lo puedo creer, pero a su vez no quería terminar, no sé, fue todo como... Pero sí, fue lo que sientes ya, en cuanto ya pasaron un par de días, era una satisfacción de la leche. Yo me acuerdo que pasaban días y yo todavía no era consciente, me acuerdo que me paraba y decía, espérate, que hemos rodado una peli, o sea, llevo toda una vida esperándolo, pero claro, ha sido de repente todo tan rápido que como que no te daba tiempo a asimilar lo que había pasado. Y yo te digo que el 24 me va a pasar lo mismo. Es decir, el 24, el 25, el 26, el 27, el 28, voy a seguir diciendo, espérate, que he estrenado hace 4 días, que he estrenado hace una semana. Porque son cosas como cuando las deseas tanto durante tanto tiempo en tu vida, de una manera tan grande que la magnificas de una forma que parece ya inalcanzable, porque parece que estás hablando de dioses en el Olimpo que tú jamás podrás llegar a tocar. Cuando te das cuenta de que lo has conseguido, es como bastante, en mi caso, igual esto lo oye la gente y dice, no tengo ni idea de lo que está diciendo y está fumado. Pero es verdad, se genera una sensación de incapacidad de asimilación que lleva su tiempo darte cuenta. Yo incluso cuando estaba rodando, tardé mis días en ser consciente de que ya estaba ahí rodando. ¿Sabes? Cuando estaba en Los Ángeles me pasaba igual. De repente estaba en Los Ángeles reuniéndome con la Warner, con Sony, con Paramount y con Universal y tenía que pararme a pensar y decir, esto está pasando, ¿sabes? Es decir, esto tan grande o tan bonito que llevas toda la vida soñando y que pensabas que nunca iba a ocurrir, está ocurriendo, ¿no? Y pues fue un poco eso el fin de rodaje. Vaya respuesta te da, o sea, he deambulado por tantas partes para decir, Pues que fue satisfactorio terminar el rodaje. Pues prepárate, porque aquí viene en curva. Bueno, Vitu, Rebeca quiere hacerte una entrevista cuando puedas desde Argentina. Luego tenemos a Cele Patrón, que dice, ¿cuántas horas de rodaje eran al día y cuántos días? Eran 11 horas de rodaje al día, pero estábamos como a 1 hora de distancia. Es decir, al final, muchos de los días, no todos, pero casi todos, tenía que parar luego al terminar la jornada en la sala de montaje para echar un rato supervisando el material. Es decir, yo al final te digo que desde que me despertaba hasta que me acostaba, a lo mejor eran 17 horas al día intensas, sin parar, o 18, pero además de una intensidad extrema. Quiero decir que no es tranquilamente estando en casa, ¿no? Sino que era una intensidad que te acababa agotando pues, sobremanera. Y se hacía duro. Pero bueno, pero lo mismo, te ibas acostumbrando. O sea, la segunda semana estabas mucho más preparado que la primera y terminabas mucho más preparado de lo que empezaste. Bueno, y aparte, como se suele decir, ¿no? Que sarna con gusto no pica. No, tal cual. A ver, hola Ángel, esto es Noemí. Dice, ¿has pensado ya el speech para los Goyas de este año? Porque Voces va a ser increíble. No he pensado el speech ni lo voy a pensar. No, y con decir gracias a todos es suficiente. Sí, aparte, te cortarán el tiempo, con lo cual da igual. A ver, María Clemencia Montoya Lara, nombre muy largo, y yo me quejaba del mío. Dice, buenas tardes, por favor, coméntanos cómo es tu método de casting para escoger a los actores. Es un poco convencional, quiero decir, primero se hacen self-tapes mayoritariamente, luego se hace un segundo corte con, en este caso, nuestra directora maravillosa de casting, que ha sido Cristina Perales. Ella hace una primera batida, ya te digo, para los personajes protagonistas se hicieron como 30, 40 pruebas a distintas personas.
Y una vez ya se ha hecho esa primera batida de casting con la directora de casting, en el que se graba todo en vídeo y yo luego visualizo todo el material y selecciono los que más me han transmitido, los que tenían algo, no necesariamente tienen que haberlo hecho perfecto, ni siquiera bien, sino tienes que encontrar en esas pruebas algo que te llama la atención y que por momentos pudiera llegar a ser o algún aporte fundamental al personaje. Ya luego haces las pruebas presenciales con los actores seleccionados, les haces una, otra, hasta que ya lo tienes completamente seguro y tienes la certeza de que estás ante la persona que debe encarnar a tus personajes, y ya pues se le dice que sí, se alegran y ensayamos, venimos al rodaje y rodamos. A ver, Picasico dice, ¿cuál ha sido el mayor reto que te has encontrado en voces? Pues muchos, es que han sido muchos. El mayor reto. Mira, es que han sido muchos. Es que el mayor reto uno de los mayores retos fue acostumbrarme a que esto no era un corto, sino era un largo. ¿Qué quiero decir? Yo los primeros días, y esto soy muy rápido con esto, los primeros días yo vivía el rodaje con una intensidad absolutamente sobrepasada. ¿Por qué? Hasta que, fíjate tú, hasta que de repente Juan Moreno, uno de mis productores, vino a mí y me dijo, tú sabes que estás rodando un largo y no un corto, ¿no? Digo, ¿qué quieres decir? Tú sabes que por delante nos quedan 6 semanas de rodaje, no 1 o 2 días. Básicamente, te vas a quemar, te vas a agotar, porque yo soy una persona muy de querer hacerlo todo, me cuesta mucho delego, pero estoy encima de ti para ver si eso que he delegado lo estás haciendo, ¿no? Entonces, esto de repente muchos del equipo me lo decían, tienes que aprender a delegar de verdad. Es decir, si le dices a alguien, haz esto, tranquilo, lo va a acabar haciendo y te reportará o te llegará esa conclusión o ese resultado de lo que ha hecho. Pero yo era como, oye, haz esto, y ya estaba encima queriendo hacerlo, o ya estaba encima queriendo supervisarlo todo. Entonces llegaba un momento en el que me sobresaturaba muchísimo y eso pasaba factura. Y también yo me daba cuenta de una cosa que es muy curiosa: cuando tú ruedas un cortometraje, como te digo, tienes 3 días, por ejemplo, ¿no? Sabes que si en 3 días no terminas de rodar los 50 planos que están previstos para 3 días, hasta luego, esos planos no existen. Entonces, yo todos los días intentaba cubrir el número de planos previsto. Es decir, si teníamos que rodar ese día 14 planos, tenía que rodar los 14 planos. No me podía dejar ninguno para otro día, porque iba con el miedo de, si no lo ruedo hoy, me quedo sin ese plano o me quedo sin ese momento del guión. Claro, y de repente fue el día que bajó el productor y me dijo, tú sabes que te quedan 5 semanas y media por delante para recuperar ese plano, que no te va a costar nada recuperarlo dentro de unos días. Entonces te das cuenta de que todo tiene una perspectiva que no es ni mucho menos más sencilla, pero que sí, en según qué cosas, puede llegar a ser más cómoda. Puedes llegar a acomodar un poco más esa intensidad con la que vives muchas veces los rodajes de los cortos, pero precisamente por eso, porque el corto en 2 días termina y termina. Ahora te digo, si en un largometraje te quedan 2 jornadas, después de 6 semanas rodando, te quedan 2 días y te quedan pendientes por grabar 20 planos más los correspondientes a esos 2 días, hasta luego. Es decir, ahí te puedes morir del asco, pero porque ahí sí irías a vivir un poco esas sensaciones del corto, ¿no? De in extremis. Pero si lo planteas bien, lo puedes llevar de una manera bastante relativamente cómoda. Conociéndote como te conozco, Ángel, ¿te costó mucho echar el freno? ¿Echar el freno? No lo eché nunca. Sí, me llamaban el hiperactivo en el rodaje. O sea, todo el mundo Por eso lo digo. Tenían la coña de con que era hiperactivo o que éramos 2 hermanos y cosas así, pero claro, sí, yo sé que yo moriré de hiperactividad algún día, pero bueno, pero es que no lo puedo evitar. Y en el rodaje era una cosa extrema porque, claro, veías que estaban ahí todo tu alma en juego en cada plano, estaba todo tu ser en cada pequeña acción que se llevara a cabo en el rodaje. Entonces, claro, quería supervisarlo todo, quería estar encima de todo, quería estar ensayando, pero también quería estar supervisando las luces, pero también quería estar revisando el guión con la script, pero también quería estar viendo el material del día anterior con el video assist, o sea, con el DIT, perdón. Era muy difícil controlarme, pero es que no me puedo controlar ni me voy a controlar nunca porque sería ir un poco en contra de mi ser. Claro. Bueno, pues nada, estamos llegando ya a la recta final. A mí, Ángel, me encantaría hablar contigo otro día, cuando ya pasen meses y estemos ya en pleno, bueno, en pleno no, antes, en el previo del largo de Behind. Ha sido un verdadero placer que hayas podido dedicarnos esta horita, que al final hemos podido tener. Que todo el mundo haya podido conocerte un poquito más. Los que no te conocían, pues ya te conocen mejor. Dar las gracias a todo el mundo por estar ahí.
Os digo que yo pondré lo que son las redes sociales de Ángel en el vídeo cuando lo suba a mi canal YouTube y al IGTV. Y nada, anticiparos como siempre que nuestro próximo invitado de la semana que viene es David Ambit, fundador de Insight FX Efectos Especiales, que tú, Ángel, seguramente lo conoces muy bien. Sí, sí, sí. Y nada, sed responsables, cuidaros mucho. Ángel, un placer tenerte, aunque sea a distancia, pero cerquita, y contando los días que falta para el estreno de Voces. Muchas gracias. A ti. Un beso a todos. Un beso. Chao.